Se lo contaba desde el inicio del programa. El día de ayer hubo una conversación entre los presidentes de México y Estados Unidos y se acordó que una delegación de funcionarios estadounidenses encabezada por el secretario de Estado Anthony Blinken estará pronto en México para dialogar con sus contrapartes mexicanos. La situación que se está creando en torno de la migración, dado que el número de personas que ha ingresado sin papeles en el país, el número de extranjeros que busca atravesar México para llegar a la frontera norte y tratar de cruzar Estados Unidos, se ha incrementado en los últimos 2 meses, se ha incrementado muchísimo, y vamos a platicar al respecto con Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Tonatiuh, bienvenido al programa nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Muy bien y muchas gracias por invitarme. ¿Cuáles son los datos que hay respecto de las llegadas de personas sin documentos que tratan de llegar a Estados Unidos? Mira, son números que, visto en el largo plazo, son los más altos de toda la historia de movilidad de personas desde México y a través de México. Porque lo decimos poco, Pascal, pero somos un tercio del total de la movilidad de personas arribando a la frontera sur de Estados Unidos, Entiendo, los entiendo. O sea, una mexicanos. parte importante de ellos son mexicanos de diferentes partes de la República que se están movilizando hacia el norte. Sí, y muchos de ellos, lamentablemente, con un perfil como otros países, desplazados por muchas razones, particularmente violencias o efectos de crimen organizado sobre sus comunidades Ujú. o razones políticas. Entonces todas esas combinatorias generan un perfil que es el nuevo de estos 2 años, Pascal, que domina, que es el de personas obligadas a salir de sus lugares de origen. Entonces estamos en un escenario de este perfil social muy distinto al que teníamos hace 3 o 4 años o más atrás. Entonces esa distinción es importante hacerla porque nos obligaría a comprender el problema desde la perspectiva del refugio Ujú. y desde el marco jurídico alrededor del refugio y de las políticas alrededor del refugio, cosa que no hemos estado haciendo, no obstante que los números son, como te comento, altísimos. Si lo medimos en función de lo que la patrulla fronteriza llama encuentros con extranjeros en la frontera sur, el año pasado, que ya era una cantidad extraordinaria, fueron más de 2.5 millones de encuentros. Ujú. Y este año estamos al borde de esa cifra y no conozco todavía los datos de noviembre y evidentemente tampoco diciembre, pero es posible que tengamos una cifra igual o ligeramente superior. Entonces tenemos grandes números en movimiento. En ese sentido, ¿te sorprende el anuncio de la reunión de esta comisión de altos funcionarios estadounidenses que vendrá a México, y que se da en el contexto, pues, del cierre de uno de los puntos fronterizos, el de Lukeville, Arizona, y también Sí. el de los pasos ferroviarios? Ahí déjame comentar, Pascal, que es más importante para explicar esta visita el conflicto político electoral en Estados Unidos Ujú. y en la coyuntura inmediata la disputa alrededor de la ayuda económica y militar a Ucrania e Israel, que los republicanos están condicionando a que vaya junto con medidas de contención más severas en la frontera, Ujú. y que desde la perspectiva del calendario del Congreso de Estados Unidos tiene esto que es terminar prácticamente el próximo miércoles. Entonces, la presión para el gobierno de Biden es enorme y esa es la parte más preocupante porque por lo que se comentó ayer en la conferencia de prensa de la Casa Blanca, la ruta es de endurecimiento de medidas en Estados Unidos que, entre otras, pueden reactivar el quédate en México y regresar a las personas a México a que esperen sus procesos de solicitud de asilo. Ujú. Y la otra,
que le toca a México, o que le tocaría, si es que yo creo que sí lo va a hacer, es una incremento en el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de control migratorio, lo cual también es del todo preocupante. Y al final el resultado esperado son medidas de contención que por el lado de la fuerza y de las barreras y del rechazo reduzcan números. Eso es lo que está en la puerta y me parece que son pésimas noticias. Eso es lo que veremos, en tu opinión, como resultado de estos encuentros y de la urgencia del gobierno de Joe Biden, pues de mostrar mayor vigor en las medidas de contención migratorio. Así es, me temo que sí, ojalá me equivoque, pero Ajá. no veo otro escenario. Sí. El gobierno de Biden está ya literalmente con los dedos en la puerta, Uh-huh. por la presión que le ponen, en especial en estos días, con respecto a los apoyos a Ucrania y a Israel, y en la disputa electoral, pues ya se convirtió nuevamente la cuestión migratoria en objeto de a favor o en contra. Del lado de los republicanos, pues una competencia horrorosa de a ver quién es el más rudo y el más Uh-huh. duro para rechazar migrantes, como está haciendo el gobernador de Texas. Entonces ese escenario electoral está en el trasfondo, pero creo que el más importante en la coyuntura de estos días, así en concreto de esta semana, Uh-huh. es este otro asunto con Israel y Ucrania. Sí. Y evidentemente para la disputa de la elección del próximo año, pues a Biden le superurge que los números bajen. Bueno, pues vamos a observar con mucha atención lo que ocurra en los próximos días en el terreno migratorio y seguramente te estaremos buscando para comentarlo contigo, Tonatiuh, si nos haces favor. Con muchísimo gusto, Pascal. Y Gracias. que tengan un gran fin de año. Igualmente tú. Gracias, Tonatiuh Guillén, Hasta luego. excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Son las 8:14, vamos a una pausa, regresamos con más. Esto es Imagen, no le cambie. ¿Cómo para qué?